Vamos a esta hora a conversar vía telefónica desde la ciudad de Guatemala con el señor Jorge Ortega. Él es vocero de la presidencia precisamente de ese país. Es importante contar con su participación. Señor Ortega, es un placer recibirle, sobre todo para conocer de primera mano y oficialmente lo que está ocurriendo en Guatemala. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenas noches, Luis Miguel. Pues gracias por la oportunidad y estoy listo para sus preguntas con respecto a este nuevo evento político judicial. Muchas gracias, señor Ortega, en nombre de todo este equipo, por hacer un alto en su agenda para atendernos. Ya la presidencia de la República recibió esa citación para la jornada de este sábado y domingo del presidente Otto Pérez Molina. ¿Dieron ustedes el visto bueno? ¿El presidente va a asistir? Bueno, ya se recibió la notificación y esto pues le permite por la ley al presidente, tiene dos alternativas: presentarse él al Congreso, al Salón del Pueblo, o mandar por escrito con un representante las respuestas al cuestionamiento que se le haga por parte de la Comisión Pesquisidora. ¿Cuál será, si usted conoce en este momento la decisión que tomará el presidente Otto Pérez Molina? ¿Cuál de esas dos opciones? Bueno, tomando en consideración los antecedentes del evento anterior, es muy posible de que él opte por mandar a un representante al Salón del Pueblo. Ahora, señor Ortega, ¿por qué si el presidente, digamos, no tiene nada que esconder, como él ya lo ha reiterado en declaraciones a medios oficiales en Guatemala o medios también públicos, digamos, como Radio Sonora, por ejemplo, donde dice que él no va a renunciar y que va a continuar con el mandato constitucional hasta el próximo 14 de enero? ¿Por qué no ir entonces hasta el Congreso a dar la cara? Bueno, no es un asunto de dar la cara o no, sino que el procedimiento legal le permite esas dos alternativas. El ambiente no es el más adecuado y ante todo pues hay que cuidar la seguridad personal del damnatario. ¿No cree usted, señor Ortega, que la imagen del presidente guatemalteco quedaría mejor posicionada ante su país si se presenta personalmente, como usted bien dice, no a un tema de dar la cara, pero sí por lo menos a escuchar las inquietudes, a responderlas, las que tenga bien responder? ¿No cree usted que la seguridad dentro del salón del pueblo del Congreso está garantizada para el presidente? Bueno, estamos hablando de una situación muy particular en el Congreso de la República de Guatemala. Aparte de esto, no es un proceso judicial, sino es un proceso político en el cual pues va a tener prácticamente el ambiente adverso con respecto a la oposición. Y realmente es un procedimiento administrativo donde se oye y se practica el proceso de los señalamientos que ya fueron comunicados por la comisión y por supuesto por el Ministerio Público. Así que es un procedimiento administrativo dentro de un marco político. Cuando esto ya sea una parte judicial, pues ya será otra situación en la cual pues si se requiere la presencia del mandatario, pues él tendrá que asumir su responsabilidad como lo hizo público en el momento que dio el mensaje a la nación. Señor Ortega, el presidente Otto Pérez Molina dio declaraciones a Radio Sonora en Guatemala. Le pregunto, ¿hay accesibilidad al presidente por parte de otros medios en Guatemala e inclusive internacionales? Es decir, si nosotros quisiéramos hablar, por ejemplo, con el presidente vía telefónica o vía Skype, ¿tendría la disposición de atendernos? En este momento no está dando este tipo de actividades, no se están dando este tipo de actividades con él, pero según la última coordinación que yo recibí por parte de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, es de que a partir de que se den las elecciones, él va a tener una agenda abierta con todos los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros. No quiero que se malinterprete la pregunta, señor Ortega, pero ¿por qué a Radio Sonora sí se le dio entonces la oportunidad de entrevistar al presidente y a otros medios no? Sino hasta después del 6 de septiembre. Creo que fue una situación de coyuntura en el momento de las manifestaciones del día de ayer, en la parte final, y fue un asunto de coyuntura. No estaba coordinado en ese momento dicha comunicación con el medio de comunicación social. Señor Ortega, ya para ir concluyendo, ustedes han seguido de cerca los pronunciamientos, por ejemplo, de la Embajada de Estados Unidos, de la propia CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y de los gobiernos del mundo que están siguiendo muy de cerca la situación en Guatemala. ¿Qué le dice usted
como vocero de la presidencia de Guatemala, que dirige el mandatario Otto Pérez Molina a los medios, a las informaciones que se difunden internacionalmente y a esos gobiernos que están preocupados, o por lo menos siguiendo muy sigilosamente lo que ocurre a las afueras del Palacio Nacional y en todo el país. ¿Qué le dice usted para ratificar o no esa situación de tensión que vive Guatemala? Bueno, es un momento histórico, se está consolidando nuestra democracia, es primera vez que una situación de conflicto se está dando una demostración de madurez democrática. Tenemos muy claro que el cambio de autoridades es a través del voto y no a través de las manifestaciones. Lo que se está respetando son los derechos individuales de cada una de las personas que tienen derecho a petición, su derecho a manifestar, en fin, a hacer todos los procedimientos que estén dentro del marco legal. Y para eso está la democracia, para tener sus pesos y contrapesos y la independencia de cada uno de los organismos del Estado. Señor Ortega, ¿cuál es en este momento el panorama laboral intramuros del Ejecutivo guatemalteco? Es decir, han habido renuncias de ministros, inclusive los últimos que acompañaban desde que fueron designados propiamente cuando el presidente Otto Pérez Molina ascendió al poder. Le pregunto, ¿cuál es el panorama en este momento? En los pasillos, por ejemplo, del Palacio de la Cultura, el presidente está yendo a su horario regular de audiencias, atiende a la gente, no la atiende, los ministros conversan, no conversan, hay reuniones, es decir, lo que ocurre fuera del Palacio, ¿se escucha dentro de los muros de ese recinto? Por supuesto, hay todo un proceso administrativo normal, el gobierno no ha parado en sus funciones, el hecho de que hayan renunciado alrededor de 16 a 15 funcionarios públicos de los 3.800 que conforman los funcionarios, no estoy hablando de los empleados, sino solo de los funcionarios, ya están prácticamente el 90% de las vacantes, ya están llenas, y nos quedan pendientes el nombramiento, cuando así lo crea conveniente el Ejecutivo, del ministro de Finanzas y un comisionado presidencial para lo que corresponde a la reforma de la Policía Nacional Civil. Señor Ortega, realmente muchas gracias por su tiempo, ha sido muy valiosa su apreciación y le agradecemos en nombre de todo este equipo la disponibilidad de conversar con nosotros vía telefónica. Estoy a sus órdenes, Luis Miguel, y muchas gracias, feliz noche. Le vamos a tomar la palabra, seguro en más de una oportunidad, señor Ortega. Muchas gracias a usted. Era Jorge Ortega, vocero de la presidencia de Guatemala desde la capital de ese país, hablándonos, bueno, también de la perspectiva oficial, porque los opositores a la situación en Guatemala, a la de Pérez Molina y sobre todo a su ejecutivo, son los que siempre saltan a la palestra comunicacional. Es difícil conseguir una opinión oficial y agradecemos a él por la disposición de compartir con nosotros.